Cubriendo nuestra vergüenza es la meditación de esta semana. Quiero leerles en Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice la palabra: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y estamos hablando de un personaje, uno de los héroes de la fe, que menciona el libro de Hebreos. Y encontramos a este hombre que le cree a Dios, y esa fe de creerle a Dios, pues le fue contado como justicia, dice la palabra, heredero de la justicia según la fe. Ahora vamos a mirar otra porción cuando ya el diluvio ha acabado. En el Génesis capítulo 9, verso 18 al 23, dice la palabra: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Vemos aquí esa repetición, ¿no? Que no vieron la desnudez de su padre. Es algo importante la repetición en la cultura hebrea. Amados hermanos, estamos mirando ahora ese héroe de la fe. Ahora está viviendo un periodo difícil donde el pecado se nota en su vida. En el verso 24, siempre de Génesis 9, y al 28 dice la palabra: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Bien, aquí vemos la situación un poco más completa, porque estamos mirando la consecuencia que hubo después de que Cam mira la desnudez de su padre. Vamos a recordar un poco que Noé lo que estaba era borracho. Él se había embriagado con su propio vino y estaba quebrantando la ley de Dios. Y esto es importante, había quedado desnudo, su vergüenza estaba ahí, su humillación, su pecado estaba ahí. Ahora, Cam lo mira y en lugar de hacer algo por su padre, por la vergüenza de su padre, sale de la tienda y se lo cuenta a sus hermanos. A pesar de que hay muchos que ven otras cosas entre líneas, porque la Biblia no da mucho detalle de esto, pero vamos a quedarnos con lo que dice la palabra. Y la palabra dice que vio la desnudez de su padre y salió y se lo contó a sus hermanos. Luego dice que Sem y Jafet, por el contrario, se pusieron un manto en sus hombros y caminando hacia atrás, sin verlo, le pusieron un manto y le cubrieron su desnudez. Así es que aquí nos deja con bastante claridad que el pecado que detalla la palabra es ver la desnudez de su padre. No vamos a entrar en otras posturas de interpretación de este texto, porque lo que nos interesa es mirar precisamente esta parte acerca de cómo nuestro pecado nos lleva a una culpabilidad que nos trae vergüenza y humillación. Y de esto queremos meditar esta semana. Vamos a mirar la desnudez. Cuando habla la Biblia de desnudez, eh, ¿qué significa estar desnudos? Ya vimos cómo reaccionaron sus hijos, ¿verdad? Tratando de resolver un problema de deshonra de su padre, y ellos cubrieron con un manto la desnudez de su padre. Pero la reacción de Noé es algo fuerte. Aquí encontramos en el verso 26 y 27 del capítulo 9: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo.
Aquí está hablando de la bendición patriarcal, pero en el verso anterior está hablando de una maldición. Y esto es fuerte porque está hablando de una maldición de juicio sobre Can y sus generaciones. No es una cosa poca la que estamos leyendo. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos, dice el verso 25. Amados hermanos, aquí estamos mirando algo. En el libro de Génesis nos da un vistazo más acerca del origen, acerca de lo que es la desnudez. ¿Por qué es tan importante el tema de la desnudez? Ahí está la raíz, por decir así. Dice la palabra, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Yo he subrayado eso, no se avergonzaban de estar desnudos. Estaban bien. De hecho, hablaban con Dios cada día y no estaban avergonzados. Ahora, eh, ¿cuál fue el problema entonces? Si no están avergonzados, ¿por qué luego habla de la vergüenza de esconderse? Que lo vamos a leer ahora en Génesis 3, versos 6 y 7. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos ya qué pasa, por qué ahora se hacen delantales, por qué se cubren. Génesis 3, verso 8 al 11. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le dice en el verso 11. Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comerás? ¿Veis que aquí está haciendo Dios unas preguntas que él ya sabe la respuesta, él ya conoce, de hecho ya conocía la condición, tampoco llega a reclamarle porque el hombre había decidió desobedecer y romper aquel mandato del Señor, porque él había establecido que no debía hacerlo. Pero Dios viene con ojos de misericordia, con ojos de amor, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, el hombre cambió aquí la perspectiva de desnudez. Primero estaba cómodo desnudo y estaban los dos y hablaban con Dios con toda comodidad, no había ningún problema. Pero luego cuando el pecado entra a la raza humana, ahí encontramos tres cosas que suceden. La primera es vergüenza, la segunda es culpa y la tercera es humillación. Esas tres cosas van juntitas. Y ahí está. Él se esconde porque tiene vergüenza. No tiene vergüenza de que está desnudo, como él lo dice, es que estaba desnudo. No, tiene vergüenza de la culpabilidad de su pecado, porque sabe que no ha hecho no ha obedecido lo que Dios le ha dicho que debía hacer y era abstenerse de comer de ese fruto. Así es que como humanos caídos, nosotros vivimos un tanto así, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la santidad de Dios, porque Dios conoce todo y me ve desnudo y me da vergüenza mi desnudez. Me siento culpable, me siento humillado. ¿Verdad? Porque sé que soy culpable. El qué dirán. Nos mantenemos pensando en qué dirán los demás y tratamos de hacer las cosas para agradar a los que están alrededor porque queremos escondernos detrás del huerto. Queremos escondernos entre las hojas. Queremos que nuestra culpa la mire solo yo. No quiero que nadie más la mire. Y esto es algo humano, es normal, ¿verdad? Ahora,
nosotros cuidamos muy, muy minuciosamente la reputación nuestra, porque eso es importante para nosotros. Lo que hacemos en secreto, las cosas que hacemos para nosotros mismos, las cosas de las cuales nos sentimos culpables, no queremos que las sepa nadie. Ninguno quiere que se le cuente nada de lo íntimo. Por más que yo quiera ayudar a alguien que estoy viendo que está necesitado de una palabra, muchas veces esa persona no quiere contar, no quiere reconocer, si no lo quiere llevar solo él mismo. O sea, la culpa la quiero llevar yo nada más. Dios y yo, Dios y yo. En realidad no es Dios y yo, es que yo quiero alejarme de Dios. Adán y Eva corrieron a esconderse. Y esto es algo que nosotros vivimos haciendo, corremos a escondernos. Déjeme leerle lo que dice el doctor Sproul que Dios hizo. Dos cosas menciona él que Dios hizo. La primera fue la maldición de todo. Es decir, maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra, maldijo todo el mundo entero porque había caído. Era un mundo caído. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el mundo cayó. Totalmente, totalmente. Esa fue la primera, la maldición. La segunda, Dios hizo túnicas para sus criaturas que estaban. El doctor Sproul lo describe de esta manera: avergonzadas, atemorizadas, humilladas, pecadoras y caídas. ¡Wow! Para que quede totalmente clara la condición del hombre, cómo quedó, sí, con vergüenza, con temor, con humillación, con pecado, una cultura caída de por sí. Y es verdad, porque ¿qué estaba en juego y por qué Dios actúa tan radicalmente, verdad, en el pecado de Adán y Eva? Porque lo que está en juego no era el hombre, sino la reputación de Dios, su santidad. Es lo que yo he dicho, es cómo se deben hacer las cosas. Siempre ha sido así, hasta el día de hoy lo es. Lo que manda es lo que Dios dice. Eso es lo importante. Génesis capítulo 3, 21 vemos la misericordia de Dios. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Aquí vemos aquello de los hijos de Noé, de Sem y Jafet, que cubren la vergüenza de su padre. Oiga, ¿y de dónde ellos han aprendido esto? Pues lo aprendieron de Dios mismo, porque ellos sabían la historia, cómo Dios había cubierto el pecado de sus padres Adán y Eva cuando ellos pecaron, y ellos estaban haciendo lo mismo con su padre. ¡Wow! El doctor Sproul dice que no hay lugar donde una persona se sienta más incómodo que delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Recordemos lo que hicieron los hijos de Noé. Le proveyeron una cubierta a la desnudez de su padre. No inventaron excusas para la desnudez de su padre. Su padre había pecado, su padre había violado la ley de Dios. Los hijos no estuvieron interesados en condenar a su padre. Ellos estaban interesados en su redención. ¡Wow! Esto es algo que a veces lo pasamos desapercibido. Pero es algo tan importante volver a la porción y mirar misericordia y mirar honra de los hijos de Sem y Jafet con su padre Noé. Qué cosa más especial. ¿Cuál es nuestra condición ahora? ¿Qué condición nosotros tenemos? Pues somos personas que tenemos una naturaleza caída y que vivimos ocultándonos, como decíamos antes, y corriendo, pero ¿de dónde? De la santidad de Dios, porque seguimos estando desnudos, porque Dios nos conoce a la perfección. Y como estamos desnudos, no queremos estar cerca de Él. Nuestra naturaleza caída se aleja. La nueva naturaleza, cuando hemos recibido el nuevo nacimiento de parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pues esa nos acerca a Dios porque hemos sido justificados por su gracia, pero nuestra naturaleza quiere huir, nuestra naturaleza pecadora. Ahora, sabemos, como dice la palabra, lo vamos a leer en un momento, que somos como trapo de inmundicia a las mejores obras que nosotros podemos hacer. O sea, todo pecador, toda persona, por buenas cosas que haga, esas cosas son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Así es que si no tenemos la túnica de Dios, si Él no nos cubre con su gracia, si no tenemos la justicia de Cristo sobre nosotros, estaremos siendo criaturas avergonzadas, atemorizadas, humilladas, pecadoras y caídas. Seguiremos con esas consecuencias del pecado. En Isaías capítulo 64, verso 6, dice la palabra, la Nueva Biblia de las Américas, déjeme leerle.
todos nosotros somos como el inmundo. Ya sabemos que el inmundo era aquel leproso que mandaban fuera de la ciudad y dice que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y yo quise mirar otras versiones y miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Y la palabra de Dios para todos es bastante más drástica en la traducción. Dice, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Ellos buscaron la manera de cómo ponerlo lo más asqueroso que puedas pensar para mirar tu propia condición delante de Dios. Somos culpables y eso nos hace huir de Dios. Amados, en Génesis 2, versos 16 y 17, dice la palabra, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. He vuelto a esta escena porque hay algo que vale la pena sacarle provecho aquí. Déjeme leerle en la página 119 del libro La Santidad de Dios, del doctor Sproul. Dice, en la creación la pena del pecado no era solo la muerte, sino la muerte instantánea. El mismo día, tan inmediata como la de Nadab y Abiú, tan repentina como la de Usa y tan rápida como la de Ananías y Zafira. El día que peques, ciertamente morirás. Así que el retraso de la justicia no fue una negación de la justicia, sino el establecimiento de la gracia y la misericordia. Y yo me quedé con esto y lo abracé y dije, amén. Es esto, hermanos. Ahí Adán y Eva estaban condenados ya, y la justicia de Dios era el día que peques, morirás. Si llegas a comer de este árbol, morirás. Y hermanos, pero no murieron. ¿Por qué? Amigos, no murieron. ¿Por qué? Porque la gracia, la misericordia de Dios se deja notar allí con el ser humano y lo miramos como un aparecimiento precioso de la gracia y misericordia para ti y para mí. Así es que Sem y Jafet proveyeron una cubierta para su padre porque lo amaban y también porque estaban repitiendo lo que ellos habían leído de sus padres Adán y Eva, que fueron cubiertos por Dios mismo y justificados por Dios mismo, amados por Dios. Y ellos repitieron lo mismo con su padre. Esto es algo precioso, porque ellos no estaban tratando de acusar a su padre, sino estaban tratando de redimir, de cubrir su vergüenza. ¡Wow! Lo que Dios ha hecho en la cruz a través de su Hijo ha sido precisamente lo mismo. Ahora, una vez y para siempre, tomar un manto de justicia que nos envuelva a nosotros para poder dejar de huir y estar delante de su presencia y estar como justos delante de él. Porque sabe una cosa, porque la justicia de Cristo lo que hace es precisamente cubrir nuestra desnudez pecaminosa para que tú y yo podamos estar cómodos ante la presencia de Dios y que dejemos de huir. Es por eso que cuando somos nacidos de nuevo, queremos estar más cerca de Dios. ¿Por qué? No porque hemos dejado de pecar. Sí, somos pecadores y seguimos luchando como buenos guerreros contra el pecado, hermanos, pero con la justicia de Cristo, no por nosotros. Nos sentimos cómodos delante de Dios, solamente por Cristo. Isaías 6:7, con Él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y has quitado tu culpa y perdonado tu pecado, le dice a Isaías. Y él se siente ya cómodo, se siente limpio cuando le limpia sus pecados. Salmos 32:5. Te manifesté mi pecado, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahí está David sintiéndose redimido, perdonado, sintiéndose ya acepto. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan.
Es preciosa esta porción porque está diciendo que ya Cristo pagó, que llevó los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él ya no viene a hacer otro sacrificio para perdonar pecados. No, Él ya hizo el sacrificio que tenía que hacer para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Pero dice que vendrá para salvación de los que ansiosamente lo esperan, para el día que esperamos, el día en que vamos a estar ya con Él para siempre. Así es que una vez que estamos cubiertos con la justicia de Cristo, podemos estar desnudos delante de la presencia de Dios. Podemos confesar nuestros pecados. Podemos dejar de avergonzarnos de nuestras maldades. Podemos decir, soy libre, puedo dejar de huir, puedo dejar de ocultarme, puedo salir de las hojas del huerto y puedo decirle, Señor, sí, soy culpable, me equivoqué, perdóname, porque tenemos un redentor, un salvador, aquel que nos ha limpiado nuestros pecados. Qué cosa más preciosa la que Dios ha hecho en realidad para que nosotros podamos sentirnos salvos por su gracia, justificados por Él, para estar aceptos delante del Padre. Amado, corramos a Cristo, lleguemos ante su presencia y recibamos ese manto de justicia y que nos cubra nuestra vergüenza, aquella que nos alejaba de Dios, ahora podamos estar delante de su presencia. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima meditación.